Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Alex, sí, tenemos ya bastantes preguntas de nuestros amigos. Sí, claro. Bueno, me gustaría iniciar con la palabra es completud o sinónimo es completitud, Ah, que completitud era sí, eso. Sí, que Gustavo nos la investigó completitud. en la RAE. Sí, Entonces, de repente se me escapan esas traducciones. sí, Completion. muchas gracias, Gustavo. Tenemos una pregunta de Wilfred. Él nos dice, ¿podrías explicar la diferencia entre una promesa y un observable? Sé que lo has explicado varias veces, pero me cuesta comprender en qué momento usar una u Ujú, otra. ujú. Claro. Mira, un observable recuerda que tiene que ver con un paradigma de programación que se llama programación reactiva. Y esa programación reactiva la inventó la gente, bueno, mayormente la gente de Microsoft, porque ellos fueron los que nos dieron esta biblioteca que es muy bonita que se llama ReactiveX, que tiene varias implementaciones. De hecho, existe para JS, que es el que nos interesa, pero también existe, por ejemplo, para Scala, que es un lenguaje muy potente, funcional. Existe obviamente para .NET. Existe para Java, para Clojure, Swift y bueno, hay más implementaciones. La que nos interesa a nosotros es la de RxJS, que de hecho, no sé si te acuerdas en el curso de Angular, si estuviste con nosotros, utilizábamos mucho esta cosa de que import RxJS diagonal, add diagonal operator diagonal map o RxJS diagonal observable, porque estábamos insertando un objeto en específico de esta biblioteca. Entonces, los observables son también un mecanismo para sincronizar cosas o para modelar cosas asíncronas. Sin embargo, la gran diferencia entre una promesa y un observable es que una promesa es activa. ¿Qué quiere decir eso? Que tan pronto como yo puse estas instrucciones, aquí, return, y las mandé a llamar, se ejecutan inmediatamente. Inmediatamente. Es una cosa de que yo pongo la instrucción y se va a ejecutar. Un observable no es así. No sé si te acuerdas que en un observable, por ejemplo, hacíamos cosas como, voy a cambiar un poquito aquí a TypeScript. Hacíamos cosas como, tenías una función, ¿verdad? Una función cualquiera. Imaginemos que tengo getUsers. Y esta función lo que me regresaba era, pues, internamente un new observable, ¿no? Imaginemos que este observable, por ejemplo, le poníamos datos, no importa lo que sea. Cuando yo ponía nada más este llamado, así, nunca se llamaba el observable. Por ahí lo hicimos en un demo ya en el ejemplo real. Jamás se llamaba el observable. No veíamos el llamado asíncrono. Hasta que hacíamos esto, punto subscribe. Hasta ese momento y aquí tenemos tres eventos. Que sería el onNext. El onError. Y el onCompleted. ¿Ok? Listo. Entonces, primera diferencia. Las promesas son activas, los observables son pasivos. Los observables no se ejecutan hasta que te suscribes a ellos, hasta que utilizas el método subscribe. Primera diferencia. Segunda diferencia, una promesa solamente se ejecuta una vez y puede regresar con éxito o puede regresar con error. Sin embargo, un observable no. Un observable modela un flujo de datos. Eso quiere decir que es como si tuvieras una tubería abierta ahí. Haces un llamado y tienes una tubería abierta. Y entonces, imagínate que tienes varias respuestas de esa tubería abierta. Entonces dispara un callback o un método que se llama onNext, que sería como el siguiente, el siguiente, el siguiente. Una promesa no, solamente termina con éxito o con error. Un observable no, dispara un next, 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 hasta que tiene un error o hasta que se completa. Sin embargo, mientras sigas suscrito a ese observable, siempre puedes seguir escuchando estos tres eventos. Siempre. Una promesa no. Una vez que se completa ya no puedes hacer otra cosa, simplemente se termina ahí. Eso quiere decir que un observable, por ejemplo, puede modelar eventos del mouse muy bien. Porque imagínate que tienes un tubito abierto esperando por eventos de cuando me muevo. Por ejemplo, imagínate que hago esto, ¿no? No sé si veas esto. Ahí estoy haciendo un evento del mouse. Cuando suelto este mouse, ahí lo solté. Ahí sería como que el onCompleted. Imagínate que es eso. Si por alguna razón mi mouse se desconecta, a lo mejor me genera el error. Pero para cada movimiento que yo hago, el onNext me traería, por ejemplo, las coordenadas X y Y de donde me estoy trasladando. O por ejemplo, bajo qué target, o en este caso qué elemento, estoy haciendo clic, por decir algo. Entonces, los observables fueron creados para este tipo de programación, donde tienes streams de eventos o stream de datos. Y hay muchos operadores. Un observable puede soportar muchísimos más operadores que una promesa. Son mucho más poderosos. Sin embargo, también son más pesados. Otra diferencia, la tercera. Las promesas son un estándar aprobado por ECMAScript. Los observables no. Los observables son una biblioteca que alguien inventó, en este caso gente de Microsoft,
y que están ahí, pero en algún momento si no les gustan la pudieran desaparecer. Hay una propuesta de aceptar observables oficialmente en ECMAScript, pero realmente ellos nunca han dicho sí los vamos a aceptar. Puede que no. Puede que jamás los acepten y se pierde, simplemente. Entonces tienes 3 diferencias, básicamente ahí. Muchas gracias, Alex. Tal vez luego hacemos uno de puros observables, porque por sí mismos tienen muchísimos operadores. Sí, para conocerlos más a Sí, profundidad. es mucho. Y deberíamos hacer un ejemplo así como que práctico para que veas la diferencia real. Porque pues ahorita en teoría te la dije, pero como que no está tan fácil verlo. Ok, hay que ejecutarla, ¿no? Sí, habría que ver un ejemplo. El ejemplo más clásico para un observable es un autocomplete, una búsqueda donde le vas tecleando y te va dando sugerencias de resultados. Ese es el clásico ejemplo de observables. Muy bien. Porque ahí modelas eventos. Gracias, Flujos Alex. de datos, aparte. También Wilfred nos pregunta, ¿podrías recomendar algunas buenas prácticas cuando se tienen muchas promesas? Ya que cuando Ajá. se tienen muchas se vuelve confuso. Sí, lo primero que te puedo decir es que trates de hacer que tus promesas, obviamente, siempre regresen un tipo de respuesta compatible. Por ejemplo, aquí yo estoy regresando arreglos, ¿no? Pues trata de que tus promesas siempre regresen ese tipo de estructura de datos. Normalmente yo no regreso arreglos, normalmente regreso objetos aquí, de configuración que tienen cosas. Por ejemplo, a lo mejor siempre voy a regresar un data y tal vez un código de cosas, ¿no? Un código. Como un contrato que siempre debo registrar eso. Eso es una como que buena práctica que siempre recomiendo seguir. Porque así, no importa cuál promesa sea, estás siempre seguro que siempre existen esos datos. Siempre, siempre, siempre. Lo mismo aplicaría para el código de error. He visto muchas personas que de repente en los rejects nada más regresan un mensaje. Pero a veces regresan un código de error. Pero a veces regresan un falso. Y eso como que puede volver medio inestable una implementación porque... ¿Qué espero? ¿Una cadena? ¿Espero un booleano? ¿Espero un arreglo? En su lugar yo prefiero regresar objetos, que son como que las cosas más flexibles en este caso. Otra cosa importante, puedes encadenar tantas promesas como quieras, obviamente, pero yo diría que no concatenes más de 10. Como que después de 10 he visto que por experiencia propia como que ya no se leen tan bien. Y sobre todo, en este caso yo estoy utilizando ECMAScript viejito, ¿no? Estoy utilizando ECMAScript 5. Realmente aquí pudiera ahorrar mucha sintaxis si me transfiero a la versión siguiente, ¿no? Que sería, por ejemplo, con los arrow functions, que son mucho más limpias, ese tipo de cosas. O sea, hay que tratar de aprovechar ECMAScript en toda su, como que todo su potencial. Aquí yo nada más estoy programando como si estuviera programando desde hace 4 años, ¿no? Cuando no existían todos estos nombres conceptos. Otra cosa, obviamente, ten mucho cuidado, y esto es como que esto no es obvio, pero siempre debe hacerse. Siempre tu método que involucre promesas debiera regresarla completa, o sea, debe haber un return siempre, si no, no va a funcionar. Y siempre deberías tener una forma de resolverla, recuerda, si no, nunca se completa y por lo tanto se queda en pendiente, y se muere, y no vas a saber por qué se murió. Entonces, hay algunas recomendaciones ahí. Y lo demás es práctica. Mucha práctica, porque realmente es eso, ¿no? Realmente, o sea, yo te puedo decir que no pongas más de 10, pero a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? No, con 5 como que ya se ve bien raro mi código. Mejor lo separo en otra. Otra cosa bien importante, si tuviste oportunidad de ver la conferencia que dimos sobre programación funcional con JavaScript, porque las promesas me gustan a mí mucho porque como que te simulan este concepto de funciones puras, que quiere decir que yo debiera preocuparme por solo cosas dentro de ese scope. Ese concepto lo vimos en programación funcional, se llaman funciones puras. Si no tuviste oportunidad de verlo, te recomiendo mucho que lo veas, está por aquí en los eventos. Hay uno que se llama algo de funcional, sí, programación funcional con JavaScript. Eso es porque estas cosas trata de que sean funciones puras. Si todavía no comprendes que es una función pura, ahí lo explicamos. Esto deberían ser funciones puras. Cada una de las funciones que tú generes debieran ser funciones puras para que evites los llamados side effects. Y bueno, en general son esas. Por ahora digo las recomendaciones que se me ocurren. Excelente, gracias Alex, muy buenas recomendaciones. Tenemos una pregunta de Sanabria. Nos dice, ¿un solo catch para toda la cadena de promesas? No, puedes tener muchas. O sea, si se me ocurre aquí poner otro catch aquí en medio, pues yo puedo simplemente. Todos los que sí, todos los que quieras. Yo aquí puse uno, digamos, por ejemplo, como que en este caso yo estoy simulando que es una operación atómica, ¿verdad? Todo esto lo veo como uno solo, un bloque completo, que en caso de que falle uno, pues realmente no me interesa, porque lo que quería simular era que, dado el fallo de uno, es fallo de todo. Para mí estoy representando eso. Pero, pues si para ti es importante ir cachando cada una y ponerle diferentes estados o diferentes mensajes, es completamente válido y aceptable. Sin problema puedes hacerlo.
Ok, muy Sí, bien. sí, sí, sí. Gracias, Alex. Sansus nos dice, me imagino que el catch se dispara si al menos una de las promesas falla. En este caso sí, porque no puse catch individuales. Pero si pusiera catch individuales, lanzaría el catch del que le corresponde. De como que del inmediato siguiente, por así decirlo. Ajá, inmediato, sí, siguiente. Ok, Ujú. gracias, Alex. Gustavo nos pregunta, ¿qué ventaja o diferencia Ujú. hay entre usar promesas de JavaScript o Ujú. deferred de jQuery? Lo voy a explicar en la siguiente En el bloque. siguiente bloque. Sí. Muy bien. Sí, vamos a hacer un ejemplo con los differ objects de jQuery y te voy a explicar la diferencia básicamente. Ok, gracias, Alex. Ujú. Wilfred nos dice, según la documentación del MDN, las promesas tienen Ajá. 3 estados, cumplida, rechazada, pendiente. ¿Cómo se obtiene el estado pendiente? Y bueno, aquí una pausa. Razo, Ujú. que está aquí Sí. acompañándonos. Ah, hola, ¿qué tal? De la comunidad de Angular 2, ¿no? Latinoamérica. Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Él le responde a Wilfred, por defecto es pending Sí. al crearse la promesa. Exactamente. Ese estado, digamos, tú no lo manipulas manualmente porque recuerda, una promesa es una operación que se ejecuta activamente. Una vez que tú, en este caso, una vez que hice este llamado a getUsers, en ese momento se disparó y se quedó en pendiente ya, por defecto. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo qué te interesaría saber del estado pendiente? Porque recuerda que las promesas tienen esta garantía, o terminan con éxito o terminan con error. Y nada más, no tienen otra cosa. Garantía de que terminen con éxito o terminen con error. Esas son las promesas en concepto más simple. Si quisiéramos algo mucho más elaborado, quizás ahora sí sería el momento de ir a los observables, que te permiten más manipular el estado de un next. Más bien, el evento de un next, que sería el otro. Ujú. Ujú. Sí, Pero sí, por defecto es pendiente. O sea, una vez que se lanza, es pendiente porque está como que ahí esperando. Ay, me viene a la mente el meme por ahí que publicó Adi. Que se lanza una promesa y le responde. Y te pones alegre, ¿no? Y cuando te llora, pones- casi lloras. Casi lloras cuando te responde, obviamente, ¿no? Por defecto es pendiente, de hecho. Sí, muy bien, gracias, Alex. Gustavo nos dice, el Polyfill IO Ajá. es casi un must-use en cualquier web moderna, ¿verdad? Sí, yo diría que sí. De hecho, lo recomiendo mucho en las implementaciones que hagan independientemente de que si tienen un transpiler como Babel o Babel, como lo pronuncien. Sí, yo diría que este Polyfill Service es muy bueno porque te agrega solamente las cosas que le falten a tu browser, lo cual es muy genial. Sí, sí, Gustavo también nos dice, así como una especie de modernizer. Ándale, exacto. En los tiempos cuando no podíamos hacer tantas validaciones en el browser, existió esta cosa. Yo todavía la sigo utilizando, de hecho, en ciertos proyectos. Está muy buena. Hacía detección de cosas de HTML5 y CSS3. Y ya no lo he utilizado en la última versión. La última yo me quedé en la versión 2 y algo. Uy, no, cuando era joven. Hace como 2 años la última vez que lo usé. Pero efectivamente, Modernizer era como un must. De hecho, el HTML5 Boilerplate, si no me equivoco, todavía lo sigue recomendando Modernizer como un debes tener en tus implementaciones, ¿no? Para hacer detección. Por ejemplo, de geolocalización, o de que si soporta gradientes, o de que si no soporta. Porque le agrega automáticamente clases a tu body. Entonces es bien padre. Llegué a hacer muchas plantillas de Drupal y de Joomla en esos tiempos donde amaba que Modernizer me inyectara las clases para poder estilizarlas pues con, ¿cómo se llaman esas cosas? Fallbacks, ¿no? Básicamente, casos donde yo uso esa clase de CSS para dar otra experiencia de usuario. Ujú. Muy bien, gracias, Gustavo. Edward Amaya Díaz desde YouTube nos dice, ¿las promesas u observables Ujú. son válidas para proyectos pequeños? Sí, por supuesto. O sea, cualquier cosa que sea síncrona y que necesites como que cosas que sucedan en orden, aunque sean asíncronas, son candidatos perfectos para promesas. Más para promesas que observables, porque los observables te agregan mucho peso, la verdad, está muy grande. Sobre todo si agregas la biblioteca completa con todos los operadores, son gigantes, son gigantes. Pero las promesas ya están gratis en el browser, o sea, ya están ahí, puedes utilizarlas. Nada más asegúrate de poner el polyfill y con eso jala. Realmente no. No tiene ningún problema. Muy bien, gracias, Alex. Nos dice Lolo desde YouTube, entonces las promesas para el ejemplo del mouse deben de llamarse a cada movimiento y el observable siempre está al pendiente. Exacto, y por eso las promesas son malísimas para modelar eventos. De hecho, no son recomendables para modelar eventos. Sería... No, pues es que no es práctico. No es práctico desatar una promesa cada que muevas el mouse, ¿verdad? Eso es muy impráctico, es muy pesado para el browser. Para eso inventaron los observables, precisamente. Para que te haga la manipulación de eventos, pero como stream de datos.
que es mucho más genial, porque es como si estuvieras manipulando arreglos, básicamente. Tienes una operación map, una operación filter, una operación flat map, una operación switch, una operación fork join. Hay un montón de operaciones, operadores. Muy bien, Ujú. gracias. Sanabria nos dice, ¿qué pasa si no se resuelve ni se rechaza? ¿Hay algún time now? Es que esa es la garantía que tienes en las promesas, que siempre solamente puede Se persona terminar con promesa, error o terminar con éxito. No importa que haya error de conexión o cualquier cosa, eso es un error. Si es un timeout, eso es un error. Y por lo tanto estás en el estado de rechazado, sin problema. Tú no te preocupes, solamente preocúpate porque va a haber éxito o va a haber error. Y nada más. Eso puede pasar, no puede pasar otra cosa en las promesas. Si cae un meteorito, siempre la promesa se va a detener con rejected o se va a resolver con éxito. Realmente es la garantía que te dan las promesas, de hecho. Sí, por supuesto. Que solamente Muy tienes lindas dos. las promesas. Ajá, es una programación muy Sí. limpia, yo digo, porque solamente te preocupas por dos cosas, ¿no? O es éxito o es error. Y ya tú decides qué hacer ahí, obviamente, ¿verdad? Ujú, sí, Pero sí, siempre va a hay regresar. garantía. Eso es una garantía de que no importa que si tu red se desconecta, de todas maneras eso es un rejected, eso es un error. Y de todas maneras te va a atrapar el cache ahí, tu error. Ujú. Muy bien, gracias Alex. Luis Manuel Nieto desde YouTube nos dice, ¿es posible enviar un correo? Desde una promesa, me imagino. Ah, bueno, recuerda, estamos hablando de operaciones client-side. Si tú llamas a un servicio con una promesa y ese servicio en tu backend manda un correo, sí, por supuesto. Pero recuerda, en este caso es puro JavaScript. JavaScript por sí solo no puede mandar correos. No. Necesita la ayuda de alguien, una parejita, Mandar pues. un controlador. Sí, o algo que le imagínate que responda. JavaScript es una chica o un chico, necesita su pareja, ¿no? Siempre. O sea, no puede por sí solo, necesita su pareja. La pareja, en este caso, de una promesa para mandar correo, debiera ser un servicio del otro lado en tu backend, ya sea en Node, o en PHP, o en Java, o en .NET. Y ese sería el que manda el correo. Y te regresa un código que la promesa puede cachar cuando termine el envío de correo. Y ahí sí tú lo manipulas. O sea, ejecutas una operación que no sabes cuánto va a tardar. Está mandando el correo. Lleva 10 minutos. Ah, no, no es cierto. Pues, no, obviamente debe ser más rápido, ¿no? Pero imagínate que tarda 3, 4, 5, 10 segundos y te regresa de que ya se mandó el correo y tú le dices al usuario, gracias por lo que sea, ¿no? Y en caso de que el correo no se pueda mandar, tu backend te puede devolver un código y tú decir, oh, la cosa no se pudo enviar, entonces por favor reintente otra vez. Sí, pero por sí solo las promesas pues no pueden mandar correo. Pueden hacer un llamado a un servicio que ese servicio mande un correo. Muy bien, excelente. Edward Amaya de Sí. YouTube nos dice, si los observables no son soportados del todo, al hacerlo en TypeScript se elimina al transpilar. No se elimina al transpilar, más bien se agrega a la biblioteca y todo lo necesario en JavaScript para que lo soporte el browser. ¿Por qué crees que una aplicación de Angular es tan pesada? Hazte esta pregunta. ¿Por qué crees que sea tan pesada? Por todas esas dependencias, precisamente. O sea, una aplicación en modo producción de Angular puede llegar a pesar cerca de 1 megabyte en modo producción. Es mucho código JavaScript. Y es mucho código JavaScript porque precisamente al pasar de TypeScript a la versión de ECMAScript compatible, JavaScript, obviamente hay muchas transformaciones y los observables se crean a nivel de JavaScript ahora. Aunque tú los ves en TypeScript, realmente siempre se pasan a su equivalente en JavaScript, ¿no? Realmente no se pierden. Solamente se compilan, se transpilan a esta versión que sea compatible con los browsers, que sería con JavaScript. Tú no te preocupas por eso, obviamente. Lo hace automáticamente, digamos, en este caso, el compilador de TypeScript. Muy bien. Fabián Omar nos dice, entonces las promesas son algo así como Ajax y observables como WebSocket. No. Más bien, con las promesas y los observables puedes hacer llamados Ajax. Y las promesas y los observables también pudieras hacer manipulación en algún caso de hacer WebSockets. No son... No son ambas similares, no. Más bien son más similares que diferentes. Similares en el sentido de que ambas son tanto promesas como observables son mecanismos para hacer cuestiones de sincronización de operaciones asíncronas. Los dos sirven para eso. Nada más que las promesas, otra vez, son activas. Solamente tienes dos estados, bueno, dos posibles resultados, que son con éxito o con error. Los observables no, son como un stream de flujo, un flujo de datos. Una promesa no, es de una sola vez, va y regresa y se acabó. Un stream no, se queda ahí como que esperando, por así decirlo. De hecho, estamos planeando por ahí tener un curso de Angular para tiempo real. Y quiero hacer el ejercicio con puras promesas para que vean como que en qué limitantes nos podemos meter para ese tipo de cosas, y luego lo voy a hacer como que con observables para que vean la bondad de los observables. En aplicaciones de tiempo real se presta muy bien ese tipo de soluciones.
Muy bien, gracias Alex. Lolo nos dice, entonces al usar Firebase con Con Angular Angular. y utilizar observables con Angular Firebase. Firebase Ujú. 2 es demasiado para una simple app. Pues es que Firebase es muy potente, pero y te permite hacer aplicaciones rápidas, ¿no? Pero realmente la pregunta es, ¿tu aplicación lo necesita? Esa pregunta siempre hazla. Si es una aplicación a lo mejor que es para aprendizaje, obviamente usa toda la tecnología nueva y lo más pesado del mundo y lo que quieras, porque al fin de cuentas estás aprendiendo. Si ya es una aplicación de producción, pues a lo mejor vale la pena evaluar si realmente todo ese poder es necesario, ¿no? Porque a veces a lo mejor estás aprendiendo a manejar y te compras un Mercedes, pues como que Y dices, lo chocas. ¿sí? y lo chocas, así como que no, pues ya eché a perder mi Mercedes. Sin embargo, si te compras un carrito sencillito, un Chevy, ¿no? Aprendes, sí. Aprendes a manejar, dices, mi Chevy es necesario, nada más quiero que me lleve al trabajo y quiero que vaya por el súper en él, suficiente. Todavía no quiero andar ahí luciendo un auto de lujo, ¿verdad? Porque a lo mejor es demasiado caro, como que para qué quiero ese carro tan caro, ¿no? Pero si ya soy un corredor de primer nivel, bueno, pues a lo mejor me compro hasta no sé, ¿qué carro corre mucho? Un caballo. Un Mustang, sí, Mustang. con demasiado cilindraje. Y Ujú. obviamente vas a gastar demasiado dinero en gasolina, ¿no? En este caso, vas a gastar demasiado peso en tu aplicación en request de servidor. Si utilizas tantísimo poder. Obviamente estás preparado para soportar eso. O sea, puedes llegar de aquí a China, supongo, en un auto. Bueno, suponiendo que tu auto navega, ¿verdad? No puedes atravesar. Bueno, pero se entiende la analogía, ¿no? El punto es, si son aplicaciones muy, muy pequeñitas, pues a lo mejor los observables están sobrados realmente. Si son aplicaciones que ya más o menos dices, ¿sabes qué? Voy a tener cierta concurrencia de usuarios, voy a tener aplicación algo compleja, pues definitivamente los observables pueden ser un buen aliado. Y frameworks como Angular, ¿no? O sea, que ya lo tienen ahí de por sí. Ya los puedes usar gratis prácticamente. Muy bien, gracias Alex. Son todas las preguntas Ok. de este bloque. Bueno, tomamos un pequeño descanso de unos 5 minutos y regresamos. Ahorita vamos a empezar con jQuery y sus objetos famosísimos defer. Los vamos a comparar contra promesas y vamos a hacer algunos llamados a Ajax por ahí para que tengas más idea de qué onda con esto. Bueno, gracias. No te vayas.